Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión informativa de la Ventanilla de Salud en el Consulado de México en Boston. Les saluda Laura Alvarado, dándoles la bienvenida. El tema del día de hoy, bueno, antes de hablar del tema, quiero decir que esta sesión está, pues, conjunta con la Asociación Americana de Cáncer, a quien le agradecemos muchísimo por la búsqueda de todos estos especialistas que nos han provisto de mucha información, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy, ahora sí, es la salud sexual después del cáncer, un taller virtual para mujeres. Y le damos la bienvenida a Teresa Neira. Brevemente voy a hablar de su background. Ella tiene un PhD en sexología. Ella está certificada por la Junta Diplomática Americana de Sexología. Ella es trabajadora social clínica independiente con más de 20 años de experiencia. Ella proporciona asesoramiento psicoterapéutico y de salud sexual a pacientes de oncología. Es trabajadora social senior, es especialista en programas en Dana-Farber Cancer Institute, donde brinda atención culturalmente sintonizada y crea programas que abordan las necesidades únicas de la comunidad hispana y latina. Bienvenida, Teresa, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por esa introducción y por la invitación. Ya vamos a empezar, que tenemos mucho para cubrir. Salud sexual después del cáncer. Este es un taller virtual para mujeres. La salud sexual es una parte fundamental de nuestra salud general, aunque con frecuencia se deja fuera de la conversación médica, especialmente en nuestras comunidades latinas. La sexualidad no se reduce al acto sexual, sino que embarca el sentido de conexión con nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra identidad y nuestras relaciones. Después del cáncer es común que las personas se desconecten de su sentido de sexualidad. Hoy comenzamos una conversación abierta y respetuosa para recuperar esa parte importante del bienestar humano. Para muchas mujeres latinas, la salud sexual también puede estar influida por normas culturales, religiosos o familiares. Por eso es importante reconocer esas influencias sin juzgar. Según la Organización Mundial de la salud sexual se relaciona con valores, autoestima, identidad, emociones y la forma en que vivimos nuestra corporalidad. En la cultura latina, hablar de sexualidad muchas veces ha estado limitado por creencias religiosas o estigmas. Sin embargo, ese enfoque integral reconoce que nuestra sexualidad no desaparece con la edad, la enfermedad o con el diagnóstico de cáncer. Merecemos información, recursos y apoyo en esta área también. La salud sexual puede ayudarnos a sentirnos más conectados con nuestro cuerpo, con nuestras parejas y con nuestra identidad. Puede aliviar el estrés, mejorar la salud del corazón y fortalecer nuestro sistema inmune. En nuestra cultura a veces no se habla abiertamente de estos beneficios y el autocuidado a veces se ve como un lujo. Es importante reconocer que el placer y la intimidad no son frívolos, son componentes legítimos de la salud y de la recuperación. Muchas personas se preguntan si los cambios que están experimentando son normales. La realidad es que no existe una sola manera correcta de vivir la sexualidad. Lo más importante es cómo esos cambios nos hacen sentir. Si hay molestia, angustia o desconexión, eso merece atención. En nuestra comunidad latina a veces aprendemos a sufrir en silencio. Hoy invitamos a cambiar eso, a reconocer el derecho que todos tenemos de vivir una vida sexual plena y saludable, incluso después del cáncer. Los estudios han demostrado que la disfunción sexual es uno de los problemas más persistentes después del tratamiento del cáncer, especialmente entre mujeres.
Y lo más preocupante es que estos problemas raramente se resuelven por sí solos. La mayoría de las mujeres reportan que no reciben suficiente apoyo. Si además enfrentan barreras del idioma, migración o cultura, como ocurre frecuentemente en mujeres latinas, el acceso a información adecuada es aún más limitado. Esta presentación busca cambiar eso, dar información clara, validación emocional y opciones reales. Muchos tipos de tratamiento contra el cáncer, la cirugía, quimioterapia, radiación, las terapias hormonales o las terapias dirigidas pueden tener un impacto directo en la sexualidad. Esos efectos pueden afectar tanto el cuerpo como la mente. Disminución del deseo, cambio en la respuesta sexual, dolor o inseguridad corporal. En la experiencia latina, esos cambios muchas veces no se mencionan por pena, por tabú o por priorizar la supervivencia antes del placer. A veces sentimos que tenemos que estar agradecidos solo por estar vivas, pero también tenemos derecho a la calidad de vida, placer y bienestar. La sexualidad también merece atención dentro del proceso de recuperación. Muchas personas que han pasado por el cáncer enfrentan cambios profundos en su salud sexual que pueden sentirse desorientadores o incluso dolorosos. Esos cambios pueden incluir pérdida de sensibilidad o integridad corporal, como lo que puede dificultar experimentar placer o incluso generar incomodidad con el propio cuerpo. Dolor durante las relaciones sexuales, a menudo debido a la resequedad vaginal o a la tensión muscular en la zona pélvica. Cambios hormonales, como la disminución de estrógeno o testosterona, que afectan el deseo, la lubricación y la respuesta sexual. Síntomas genouritarios de la menopausia, incluyendo ardor, urgencia urinaria o infecciones frecuentes, que pueden intensificar con el tiempo. Disminución de la actividad o satisfacción sexual, incluso en personas sin pareja, lo cual puede tener un impacto emocional profundo. Además, la imagen corporal puede verse alterada drásticamente por cirugías, pérdida de cabello, cambios de peso, osteotomías o cicatrices visibles. Muchas personas nos comparten que sienten vergüenza, desconexión o temor al rechazo. Esto puede intensificar sentimientos de tristeza, aislamiento o pérdida de identidad sexual. En nuestra cultura latina, hablar del sexo sigue siendo un tema tabú, especialmente entre generaciones mayores o dentro de familias tradicionales. A menudo se nos enseña a no cuestionar, a evitar el tema o incluso a sentir culpa o vergüenza al buscar placer después de esta enfermedad tan grave. Después del tratamiento contra el cáncer, muchas mujeres, incluso jóvenes, pueden entrar en una menopausia inducida debido a la quimioterapia, cirugía o las terapias hormonales. Esta menopausia no es parte de un proceso natural y progresivo, sino abrupta, lo que puede causar síntomas más intensos y difíciles de manejar. Entre los síntomas más comunes están resequedad vaginal, ardor, picazón, dolor con las relaciones sexuales y mayor frecuencia en infecciones urinarias. Estos cambios ocurren porque bajan drásticamente los niveles de estrógeno, lo que afecta la irrigación de sangre a la vagina, reduce la elasticidad y modifica el pH vaginal. También disminuyen el colágeno y la testosterona, lo cual influye a la función sexual y urinaria. En la experiencia clínica sabemos que muchas mujeres latinas normalizan estos síntomas y los ven como algo inevitable. También es común que no se hable de estos temas por pena, modestia o temor de ser juzgadas. A veces ni siquiera se menciona durante las visitas médicas porque no sabemos que hay opciones.
Pero hoy queremos decir claramente, estos síntomas no son algo que usted tiene que aguantar en silencio. Existen tratamientos efectivos y seguros. Muchas mujeres, especialmente después del tratamiento contra el cáncer, experimentan síntomas vaginales persistentes, sequedad, irritación, picazón, dolor al tener relaciones sexuales o incluso malestar al sentarse o al caminar. Estos síntomas no son simplemente molestias menores, pueden afectar profundamente la calidad de vida, la autoestima y la intimidad. Cuando hablamos de restaurar la salud vulvovaginal, nos referimos a mejorar tres elementos claves: la elasticidad de los tejidos, la humedad vaginal natural y flujo sanguíneo saludable hacia la zona genital. Una estrategia de primera línea son los humectantes vaginales, que se aplican varias veces por semana para mantener el tejido hidratado. No solo durante la actividad sexual, son especialmente útiles para tratar la sequedad y el ardor. Por otro lado, los lubricantes se utilizan justo antes del contacto sexual o antes de los exámenes ginecológicos para reducir la fricción y el dolor. Se recomienda elegir productos a base de agua o silicona, sin perfumes ni glicerina, para evitar irritaciones. En algunas comunidades latinas se han usado remedios naturales como el aceite de coco. Aunque este puede servir como lubricante, es importante que cualquier producto usado internamente sea consultado previamente con el equipo médico, ya que ciertos productos pueden alterar el pH vaginal o interactuar con tratamientos. También existen tratamientos médicos como el estrógeno vaginal local, que se aplica en forma de crema, óvulo, tableta o anillo. A diferencia del estrógeno sistémico, esas opciones actúan localmente en la zona vaginal y tienen mínima absorción al cuerpo, lo que las hace seguras para muchas personas con antecedentes de cáncer. Siempre deben ser indicadas por un proveedor informado de salud sexual y oncología. Un recurso adicional para quienes sufren de infecciones urinarias recurrentes es una dosis única de antibiótico después de tener relaciones sexuales. Un antibiótico que se llama Macrobid es usado comúnmente. Ella es una estrategia recomendada en ciertas situaciones para reducir molestias urinarias asociadas. Restaurar la salud vaginal no es un lujo ni algo superficial. Es un aspecto legítimo del bienestar post-cáncer. Merece atención, conversación abierta y soluciones individualizadas. Hable sin miedo con su equipo médico. Su comodidad, dignidad y placer también importan. En nuestra comunidad, donde los recursos y la información a menudo no están disponibles en español, esta educación puede marcar una gran diferencia en el confort y el placer sexual. El suelo pélvico es un conjunto de músculos y tejidos que forman una especie de hamaca que sostiene los órganos en la parte baja del abdomen, incluyendo la vejiga, la vagina, el útero y el recto. Este sistema muscular es esencial para funciones como la misión, la continencia, el parto y también la respuesta sexual. Después del cáncer, muchas personas, especialmente quienes han tenido tratamientos ginecológicos, hormonales o cirugía abdominales, sufren debilitamiento o tensión crónica en estas áreas. Esto puede generar síntomas como dolor durante la relajación sexual o exámenes pélvicos, dificultad para alcanzar el orgasmo, incontinencia urinaria o fecal, sensación de presión o bulto en la vagina. La capacidad de relajar, controlar los músculos del suelo pélvico ayuda a tratar y prevenir el dolor con la actividad sexual o los exámenes pélvicos. Llevar el flujo de sangre al suelo pélvico mejora la circulación y la excitación.
Una herramienta altamente efectiva, aunque poco conocida y menos discutida en comunidades latinas, es la rehabilitación del suelo pélvico. Esto puede incluir ejercicios de Kegel que ayudan a tonificar los músculos, relajación guiada para reducir la tensión involuntaria, terapia con dilatadores vaginales que mejoran la elasticidad y disminuyen el dolor, fisioterapia especializada que puede incluir masajes internos y ejercicios personalizados en casa. Muchas veces en nuestra cultura no se habla de estos temas por vergüenza o porque pensamos que es normal vivir con dolor o incomodidad. También es común que las mujeres prioricen el bienestar de los demás antes que el propio. Pero quiero decirles claramente, su comunidad, su placer y su salud íntima importan. La fisioterapia del suelo pélvico no es solo para quienes han tenido bebés. Es una herramienta poderosa para todas las personas que han atravesado cambios en su cuerpo por el cáncer. Hable con su equipo médico, pidan derivación a fisioterapia pélvica si tiene síntomas. Esta área de la salud también merece atención y cuidado profesional. Uno de los aspectos menos discutidos, pero sumamente importantes para la salud sexual, es el fluido sanguíneo genital. Después del cáncer, muchas personas experimentan una disminución en la excitación y la sensibilidad debido a la pérdida de estrógenos, la menopausia induce o simplemente por haber evitado la actividad sexual durante mucho tiempo. Esa disminución del fluido de sangre afecta directamente la lubricación, la elasticidad y la respuesta sexual. Existen dispositivos médicos aprobados por la FDA como la bomba de vacío para el clítoris, diseñados específicamente para aumentar la circulación de la zona genital. Este aumento de flujo no solo mejora la sensibilidad y la lubricación, sino que también puede ayudar a restablecer la conexión con el cuerpo después del trauma del tratamiento. Los vibradores terapéuticos también son herramientas muy útiles en la rehabilitación sexual. No solo ayudan a mejorar la circulación, sino que también permiten explorar nuevamente el placer sin dolor ni presión. El uso regular de estos dispositivos puede ser parte de un enfoque terapéutico para personas con disfunción sexual, incluso aquellas sin parejas. Además, hay opciones farmacológicas que se pueden considerar. Aunque no son adecuadas para todas las personas, ciertos medicamentos pueden ayudar con el deseo, la lubricación y la respuesta sexual. En algunos casos, los médicos especializados en salud sexual pueden recetar medicamentos que están indicados para mujeres con deseo sexual hipoactivo, siempre evaluando los riesgos y beneficios. En nuestras comunidades latinas muchas veces se piensa que hablar de placer es algo innecesario, superficial o incluso vergonzoso. Pero es importante recordar que el placer no es un lujo, es una parte legítima del bienestar emocional y físico. Reconectar con el cuerpo a través de placer puede ser profundamente sanador después de vivir con cáncer. Si usted no sabe por dónde empezar, hable con su proveedor médico o con una clínica especializada en salud sexual. No tenga miedo ni pena. Hay herramientas seguras, accesibles y respetuosas que pueden ayudar a recuperar esa parte de su vida. Cuando pensamos en sexualidad, muchas veces nos enfocamos solo en lo físico, en el cuerpo, en las hormonas, en la función sexual. Pero la realidad es que la sexualidad está profundamente conectada con la mente y las emociones. Después del cáncer es común que las personas desarrollen pensamientos negativos automáticos sobre su cuerpo, su valor como persona sexual o su capacidad de dar o recibir placer. Frases como, ya no sirvo para eso, mi cuerpo está dañado, a mi pareja ya no le voy a gustar, yo no soy la misma.
Esos pensamientos surgen muchas veces sin que nos demos cuenta, pero tienen un efecto poderoso en el deseo, en la autoestima y en la disposición a buscar intimidad. En la experiencia de muchas mujeres latinas, estos sentimientos pueden ser aún más profundos. Culturalmente hemos sido socializadas a callar lo que sentimos, a priorizar el placer de la pareja o no hablar de nuestros deseos o incluso a sentir vergüenza al hacerlo. Además, en entornos donde el cuerpo femenino ha sido sexualizado, juzgado o controlado, la pérdida de control trae el cáncer puede sentirse doblemente dolorosa. Pero aquí estamos para decir con claridad, su sexualidad no desaparece con el cáncer. Puede transformarse, sí. Puede necesitar reconstrucción, paciencia y apoyo, pero sigue siendo parte de usted. Parte del proceso de sanación incluye observar esos pensamientos negativos con compasión, no con juicio. Se trata de aprender a decirnos cosas nuevas. Mi cuerpo ha sido valiente. Merezco placer y ternura. Todavía puedo explorar nuevas formas de conexión. Como profesionales sabemos que el trabajo mental y emocional es tan importante como los tratamientos físicos. Por eso, esta presentación no solo hablamos de lubricantes, hormonas, tratamientos, también hablamos de pensamientos, emociones, narrativas. Usted tiene derecho a reconstruir su sexualidad desde un lugar de dignidad, libertad y amor propio. Cuando hablamos de deseo sexual o libido, es importante reconocer que no se trata simplemente de tener ganas o de una respuesta automática del cuerpo. El deseo está profundamente influido por factores físicos, emocionales, hormonales y relacionales. Y después del cáncer, muchos de esos factores se ven alterados. Uno de los fenómenos más comunes y más frustrantes es lo que llamamos el círculo vicioso del malestar sexual. Este círculo comienza con síntomas físicos, como la resequedad vaginal, la disminución de lubricación natural o el dolor durante el sexo. En algunos casos, este dolor se convierte en una respuesta reflejo del cuerpo que cierra la vagina involuntariamente, una condición llamada vaginismo. Estas experiencias físicas generan miedo y ansiedad anticipatoria. La persona teme que volverá a doler, que no sentirá deseada o que fallará en cumplir con lo que la pareja espera. Esa ansiedad lleva a la evitación de la actividad sexual y con el tiempo el descenso del deseo sexual y de la excitación. El cuerpo ya no se activa como antes porque lo asocia con dolor, incomodidad o con vergüenza. En las comunidades latinas, este ciclo puede verse reforzado por creencias culturales. La idea de que el sexo es una obligación con la pareja, que no se debe hablar de dolor íntimo o que buscar ayuda es vergonzosa. Algunas mujeres internalizan el sufrimiento sexual como parte de lo que me tocó o lo callan por miedo a que su pareja se aleje. Romper este ciclo requiere una combinación de intervenciones físicas y emocionales. Cuando hablamos del deseo sexual, muchas personas, en especial dentro de nuestras comunidades latinas, cargan con ideas que vienen del cine, la religión, la cultura o la experiencia personal. Algunas de estas ideas, aunque comunes, no siempre reflejan la realidad ni ayudan en el proceso de recuperación sexual después del cáncer. Uno de los mitos más comunes es que el deseo debe ser espontáneo, que debe surgir de nada. Lo vemos en las películas, miradas intensas, pasión inmediata, sin esfuerzo, sin preparación. Pero en la vida real y especialmente después de cambios físicos, hormonales o emocionales como los que ocurren con el cáncer, el deseo muchas veces necesita ser cultivado. También existe la creencia
de que si hay que planearlo, ya no es auténtico o ya no sirve. Pero lo cierto es que la planificación puede ser una herramienta poderosa. Anticipar una experiencia íntima, crear el ambiente, eliminar distracciones y conectar emocionalmente puede enriquecer el encuentro mucho más que esperar a que las ganas lleguen solas. Otro mito es que si no se tiene deseo, entonces algo anda mal o que se ha perdido el interés de verdad. La realidad es que el deseo puede fluctuar con el tiempo, con la fatiga, con el dolor, con el estrés y con los cambios en la dinámica de la pareja. Y eso es completamente normal. Para las personas latinas, además, el deseo puede estar envuelto en sentimientos de culpa, deber, vergüenza o desconexión, especialmente en mujeres educadas para complacer antes que explorar su propio placer. La enfermedad agrava estas tensiones. ¿Cómo desear algo si me siento frágil, diferente, cicatrizada o emocionalmente distante? Pero hay buenas noticias. El deseo se puede reconstruir, se puede descubrir desde la curiosidad, la ternura, el humor y la comunicación honesta. Parte del proceso puede incluir aprender a identificar y desafiar pensamientos negativos, reconocer nuevas formas de intimidad que no dependan exclusivamente del coito, establecer rutinas o momentos dedicados al placer, buscar apoyo terapéutico cuando sea necesario. El deseo no tiene que verse igual que antes del cáncer para ser válido. Puede ser más suave, más lento, más exploratorio y aún así puede ser profundamente satisfactorio y significativo. Aceptar su cuerpo que ha cambiado, que ha sido tocado por el cáncer, por cirugías, por tratamientos, por cicatrices visibles o invisibles, es profundamente difícil, pero también es profundamente humano. Muchas veces después del tratamiento, las personas sienten que su cuerpo ya no les pertenece, que se ve distinto, que no funciona como antes o que ha perdido algo esencial. Esto puede generar vergüenza, desconexión o tristeza. En la cultura latina, esas emociones pueden ser aún más complejas. Desde muy jóvenes, especialmente las mujeres, recibimos mensajes de que el cuerpo tiene que verse bonito, intacto, joven, firme, y que nuestro valor depende de eso. Se nos enseña a esconder lo que no es perfecto, a no hablar del dolor, a complacer visualmente. Esas presiones afectan cómo nos miramos en el espejo después del cáncer. Pero aquí estamos para proponer otra forma de ver tu cuerpo. Un cuerpo que ha sobrevivido a tratamientos intensos, que ha sostenido el miedo, el dolor, la pérdida y aún sigue aquí. Ese cuerpo merece respeto, cuidado y compasión. La autocompasión no significa que uno tenga que amar cada parte de su cuerpo, ni pretender que nada ha cambiado. Significa dar espacio para la aceptación, hablarse con ternura y cultivar gratitud por lo que el cuerpo ha soportado. Parte del proceso puede ser enfocarse en lo que el cuerpo puede hacer, no solo en cómo se ve. Permitirse sentir placer, incluso si aún hay incomodidad o inseguridad. Hablar con la pareja, con el equipo médico o con uno mismo desde la bondad. Explorar la sensualidad sin presión, sin juicio, sentir texturas, olores, música, movimiento. Algunas personas encuentran útil escribirle una carta a su cuerpo, agradecerle por lo que ha resistido. Otras hacen rituales de autocuidado como el baño, el masaje o simplemente colocar una mano sobre el abdomen y respirar con atención y agradecer al cuerpo. Lo importante es recordar, usted sigue siendo digna de placer,
de deseo y de conexión. La sexualidad no depende de una talla, una forma, una edad o una historia médica. Depende del permiso que se da para volver a habitar su cuerpo con compasión. Cuando hablamos de sanar la sexualidad después del cáncer, puede parecer abrumador. Muchas personas no saben por dónde empezar. Sienten que están demasiado lejos de su vida íntima anterior o que ya no vale la pena intentarlo. Pero el mensaje que queremos compartir hoy es, no tiene que tenerlo todo resuelto para comenzar. Puede empezar exactamente donde estás, con lo que tienes, desde tu realidad hoy. Empezar puede significar cosas diferentes para cada persona. Para algunas es comenzar con movimiento, bailar, hacer una caminata, reconectarse con su cuerpo desde el placer y no desde la obligación. Para otras puede ser tener una conversación honesta consigo misma o con su pareja, donde se validan los miedos y también se abre la puerta a la esperanza. Un concepto clave es que no necesita amar cada parte de su cuerpo para poder reconectarse con él. Esto es un mensaje muy importante, especialmente para mujeres latinas, a quienes se nos ha enseñado que solo los cuerpos bonitos o intactos merecen afecto o deseo. La realidad es que la conexión corporal se puede cultivar desde la aceptación, desde la curiosidad y sobre todo desde la compasión. Una herramienta útil para comenzar este proceso es trabajar con los pensamientos automáticos negativos. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos hablamos mentalmente. Ya no soy deseable. Nadie va a querer estar conmigo. Mi cuerpo está roto. El primer paso es notar esos pensamientos y luego practicar cómo reescribirlos en nuestra mente. No se trata de mentirse, sino de hablarse como le hablarías a una amiga querida. Por ejemplo, mi cuerpo ha cambiado, pero sigue siendo mío y merece respeto. Estoy aprendiendo a reconectarme paso a paso. Puede usar ejercicios simples como escribir lo que siente, practicar la atención plena o incluso colocar una mano en su pecho o en su abdomen y respirar, reconociendo que está viva, que su cuerpo ha resistido y que aún puede generar placer, cariño y gozo. En nuestra cultura muchas veces se nos ha enseñado a aguantarnos, a dejar este tema para después o a poner las necesidades de los demás primero. Pero hoy les damos permiso para priorizar su bienestar sexual y emocional. Usted no está sola. Hay recursos, apoyo y comunidad. Y este puede ser el comienzo de una nueva etapa. El cáncer no solo afecta a la persona que lo vive directamente, también transforma las relaciones, especialmente las íntimas. Muchas parejas enfrentan un proceso de adaptación donde cambian los roles. Las dinámicas físicas, emocionales y las expectativas de intimidad también cambian. La clave es la comunicación abierta, honesta y compasiva. Muchas veces evitamos esos temas por miedo a herir, por no saber cómo empezar o por vergüenza. Pero no hablarlo puede crear más distancia. Decir me cuesta, me da miedo, necesito tiempo o quiero explorar esto contigo puede abrir puertas importantes para la reconexión. También es importante recordar que el placer no depende únicamente de la penetración. Existen muchas maneras de sentirse cerca, de crear intimidad, de experimentar sensualidad. Caricias, masajes, besos prolongados, mirarse a los ojos, reír juntos, compartir silencios. Todo eso puede formar parte de una vida sexual significativa. Después del cáncer puede ser necesario ampliar el repertorio sexual, especialmente si hay dolor, fatiga, cambios hormonales o miedo.
Ejercicio como la concentración sensorial, Sensate Focus, puede ayudar a reconectarse con el placer sin la presión de llegar a un objetivo. En estos ejercicios, las parejas aprenden a explorar el cuerpo del otro sin expectativas, enfocándose en la sensación, la presencia y el vínculo. Para quienes están empezando una nueva relación o saliendo con alguien, hablar de la sexualidad puede dar mucho miedo. ¿Cuándo le digo? ¿Cómo le explico? ¿Y si me rechazan? Estos temores son muy reales, especialmente en una cultura donde muchas veces el valor de una persona se ha vinculado con la apariencia física o la capacidad sexual. Pero también hemos visto que compartir la historia con honestidad puede fortalecer la intimidad. Las relaciones que se construyen con vulnerabilidad y autenticidad pueden ser más profundas y respetuosas. Y si la otra persona no responde con cuidado, eso también es información muy valiosa. En algunos casos, el acompañamiento profesional, como la consejería de pareja o con el apoyo terapéutico centrado en la relación, puede ayudar a crear puentes cuando hay bloqueos emocionales o físicos. En resumen, reconstruir una vida sexual después del cáncer no siempre significa volver a lo de antes. Puede significar crear algo nuevo, más lento, más consciente, más auténtico, y hacerlo en conjunto con una pareja que escuche, acompañe y también se transforme. Una de las cosas más difíciles después de pasar por el cáncer es aceptar que algunas cosas pueden no volver a ser como antes. El cuerpo cambia, la energía cambia, a veces las relaciones cambian y muchas personas sienten que su vida íntima ha quedado en pausa o se ha perdido por completo. Pero en lugar de pensar en volver a lo que era, hoy les invitamos a redefinir, reconstruir y volver a imaginar su sexualidad a su propio ritmo con compasión. Eso es lo que llamamos restablecer el marco. Aceptar la nueva normalidad no significa conformarse ni resignarse. Significa reconocer con honestidad lo que ha cambiado, honrar lo que se ha perdido y también abrirse a lo que aún es posible. En nuestra cultura muchas veces se nos enseña a aguantar, a no hablar de esas cosas o incluso a creer que después de cierta edad o enfermedad, el sexo ya no es importante. Pero la verdad es que la sexualidad no desaparece, se transforma. Este nuevo marco puede incluir establecer metas realísticas, por ejemplo, recuperar la comodidad con el cuerpo, reducir el dolor o simplemente volver a explorar el placer sin presión. Trazar un plan de acción con el equipo médico, con la pareja o con una terapeuta especializada en salud sexual. Reconocer que no hay una línea de tiempo correcta. Puedes tomar semanas, meses o más. Cada cuerpo y cada historia es distinta. Validar las emociones. El duelo, la frustración, la esperanza, el miedo y el deseo pueden coexistir. Lo más importante es que usted no tiene que hacerlo sola. Hay profesionales que pueden ayudarla y encontrar un camino. Hay recursos en español y hay otras personas que han pasado por experiencias similares. Este es un proceso que requiere paciencia, pero también es una oportunidad para crear una nueva historia, donde el placer, el afecto y la intimidad sean posibles, aunque se vean diferentes a como eran antes. Usted tiene el derecho de sentirse bien en su cuerpo otra vez, de disfrutar, de reconectarse, de comenzar desde donde está con lo que tiene hacia una versión de sí misma más libre, más compasiva y más viva. Una de las barreras más grandes que enfrentan los pacientes, especialmente en nuestras comunidades latinas, es el silencio alrededor de la sexualidad en las consultas médicas. Muchas veces pensamos, el doctor está ocupado, eso no es tan importante
comparado con el cáncer, o incluso me da pena preguntar. Pero aquí queremos dejar algo muy claro. Usted tiene derecho a hablar sobre su salud sexual. Tiene derecho a saber cómo los tratamientos afectan su cuerpo, su deseo, su placer y su intimidad. Y tiene derecho a obtener información en un idioma que entiende y en un ambiente libre de juicio. Si no le han preguntado sobre este tema, eso no significa que no sea importante. Significa que todavía existe una falta de formación o comodidad en muchos profesionales. Pero eso está cambiando y su voz ayuda a cambiarlo. Aquí hay algunas sugerencias como iniciar esta conversación con su doctor o doctora. He notado cambios en mi cuerpo después del tratamiento. ¿Esto es normal? Estoy teniendo molestias durante las relaciones sexuales. ¿Hay algo que puedo hacer? Siento que mi deseo ha bajado mucho. ¿Se puede tratar? ¿Afecta este tratamiento mi función sexual? No se rinda si no recibe respuestas claras la primera vez. Si su médico no sabe o no se siente cómodo, pida hablar con alguien del equipo de apoyo, una trabajadora social, psicóloga, ginecóloga o terapeuta especializado en salud sexual. Para muchas personas latinas, hablar de estos temas puede sentirse doblemente difícil por el idioma, por la modestia o por haber crecido en familias donde nunca se habló de sexualidad. Pero su salud sexual es parte de su recuperación. Recuerde, usted no está pidiendo un favor, está ejerciendo su derecho a ser tratada como una persona completa, no solo como un diagnóstico. Y si no se siente escuchada, tiene todo el derecho de buscar otra opinión, de hacer más preguntas o de pedir materiales educativos. Su cuerpo, su historia, su placer y su bienestar importan. Y eso comienza con una conversación. Aquí quiero compartir algunos recursos en español. He incluido un código de QR para que puedan acceder directamente a las páginas. Entre ellos encontrarán información de la American Cancer Society sobre el cáncer, la sexualidad y el cuerpo femenino y cómo el cáncer y el tratamiento pueden afectar la sexualidad. También la página del programa de salud sexual de Dana-Farber, que es para pacientes y sobrevivientes de cáncer. Susan G. Komen también tiene unos recursos para sobrevivientes de cáncer, especialmente para la sexualidad y la intimidad, y está en español. Y también The Scientific Network on Female Sexual Health and Cancer, traducido la Red Científica sobre Salud Sexual Femenina y Cáncer. Es una red interdisciplinaria global de clínicos, investigadores y profesionales de la salud que trabajan para promover el bienestar sexual en mujeres y niñas afectadas por el cáncer. Y ahí pueden encontrar mucha información sobre esto. Y claro, aquí está mi contacto si tiene más preguntas que quiere preguntarme personalmente. Y creo que ahora también tenemos tiempo para más preguntas, ¿no? Eh, sí, pero por el momento no nos han escrito. Pero hemos tenido bastantes visitas, Teresa. Qué importante información. La verdad es que nos has dado una clase de empoderamiento eh, enorme y te agradecemos muchísimo por ello. Gracias. Eso es lo más importante de recordar, es que muy importante la sexualidad en nuestra vida, que tenemos el derecho de la información, no tener miedo de hablar con nuestro equipo médico sobre estos temas, pedir más ayuda, buscar recursos, pero no quedarnos calladas, entender que esto es parte de la recuperación. Claro, después de haber sufrido el tratamiento, y acaso perdido algún órgano o cualquier situación ocasionado por el cáncer, qué importante es tener tu salud mental en óptimas condiciones y pedir ayuda para que esto ocurra, ¿no? Sí, ahí es cuando es muy esencial entender nuestros pensamientos automáticos y hablarnos con más ternura, hablarnos como si estamos hablando con una amiga.
con nuestra hija, con nuestra hermana. Cuando tenemos estos pensamientos, pensamos, no valgo nada, no voy a poder tener placer, nadie me va a querer. Esos pensamientos son muy importantes de reconocerlos primeramente y de encontrar nuevos pensamientos que nos van a ayudar a sentirnos mejor, que son más realísticos. Y no quiere ser que te guste cada parte de tu cuerpo, como dices, si han tenido cirugías, diferentes cicatrices, puedes tener parte de tu cuerpo que no te gustan, pero puedes concentrarte en las partes que sí te gustan, en las partes tuyas que todavía puedes sentir placer y empezar despacio, empezar con ti misma. Hay que empezar con uno para después poder tener estas conversaciones con la pareja, con el equipo médico. Primero es el trabajo que haces con ti misma y eso empieza en los pensamientos para cambiar las emociones. Excelente. Pues, Teresa, muchas gracias por haber estado compartiéndonos toda esta información. A la gente que esté interesada por tus datos, nos puede consultar en el consulado sin ningún problema. Nosotros les podemos dar la información o directamente pueden checarlo. Vamos a sacar este video también en YouTube, así que si quieren también consultarlo por allá, va a estar la información disponible. Pues nos despedimos, Teresa. Mil gracias, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Tengan un buen día. Igualmente a ti. Muchas gracias a todos.